Ok, hoy vamos a hablar de retinopatía hipertensiva y yo creo que ya quedará para una segunda clase hablar de macroneurismas retinianos adquiridos, porque va a ser un poco larga si hacemos las dos juntas. Entonces, espero que ya todos tengan sus cafés, porque, bueno, por lo menos yo no soy gente después de haberme tomado un cafecito y estén todos listos para escuchar una clase que tiene cosas muy interesantes. ¿Qué temas vamos a cubrir el día de hoy? Vamos a hablar de la retinopatía hipertensiva e hipertensión arterial, su epidemiología, la fisiopatología, las fases en las que la clasificamos, las clasificaciones, la coroidopatía hipertensiva, la neuropatía óptica hipertensiva y el tratamiento. Posteriormente, que yo creo que sería ya para la semana que viene, vamos a hablar de los macroneurismas retinianos adquiridos, su fisiopatología, las características, la clínica, cómo lo evaluamos y el tratamiento. Entonces, tenemos que hablar de la hipertensión arterial cuando vamos a hablar de retinopatía hipertensiva y saber que es el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular y su mortalidad a nivel mundial. Se estima que para el 2025, 1.56 billones de personas tengan el diagnóstico de hipertensión arterial. En la actualidad, aproximadamente el 33% de la población adulta tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, pero lo importante es que de este 33, solo el 52% mantiene presiones arteriales controladas. O sea que más o menos la mitad de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial no mantienen cifras eh, normales, ¿ok? Sino que están descontrolados. El Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón tienen ciertas definiciones para la hipertensión arterial y hablan de hipertensión de estadio 1, una presión sistólica entre 130 y 139 y una presión diastólica entre 80 y 89. Ya hablamos de un estadio 2 cuando la presión sistólica es 140 o mayor y la diastólica 90 o mayor. Y hablamos de crisis hipertensiva como tal, que es hay que ir a emergencias, presiones sistólicas por encima de 180 y diastólicas por encima de 120. Entonces, una presión elevada por mucho tiempo va a tener una afección en ciertos sistemas. Principalmente va a afectar el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema cerebrovascular y el que más nos compete a nosotros, el globo ocular. Y en el globo ocular va a afectar tres órganos principalmente. Va a afectar la retina con la retinopatía hipertensiva, la coroides con la coroidopatía hipertensiva y el nervio óptico con la neuropatía óptica. La retinopatía hipertensiva es la manifestación más común de hipertensión, ¿okay? Que se desarrolla por elevaciones que sean agudas o crónicas de la presión arterial. Con respecto a su epidemiología, los signos son comunes verlos en pacientes que tengan por encima de 40 años, que tengan o no diabetes con una prevalencia del 2 al 17%. Estos signos van a aumentar dependiendo de la edad y variar dependiendo de la raza y la etnicidad del paciente. ¿Okay? Esto me parece interesante, que es que hay estudios que han demostrado que la estrechez arteriolar generalizada puede preceder el desarrollo de hipertensión, ¿okay? En pacientes que no tienen ningún tipo de antecedentes, ni diabetes, ni enfermedad cardiovascular. Y también en estudios más recientes se ha demostrado que la estrechez arteriolar en niños, o sea, creo que decía hasta 6 años, se puede demostrar, se puede relacionar con hipertensión arterial. Entonces, bueno, en nuestras manos está hacer un diagnóstico a través del fondo de ojo, un diagnóstico sistémico o guiar a los pacientes a que tengan que evaluarse de manera sistémica. Para comenzar a hablar de la fisiopatología, tenemos que conocer ciertas características de los vasos retinianos, ¿ok? Que lo van a diferenciar de otros vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Uno, que tiene ausencia de inervación adrenérgica. Dos, que tienen autorregulación del flujo sanguíneo. Y tres, que tienen la presencia de la barrera hematorretiniana. Entonces, ¿qué es esta autorregulación retiniana? Es un proceso en el cual la propia retina va a controlar la presión dentro de sus vasos. ¿Okay? Esto lo hacen como protección tisular ante el efecto de un flujo sanguíneo a elevada presión. También debemos conocer que la arteria central de la retina reduce su calibre a 100 micras al ingresar al disco óptico y pierde su capa muscular y la membrana elástica interna. Entonces, ¿cómo sucede esta autorregulación retiniana? Sucede principalmente por dos mecanismos. ¿Okay?
por elementos de la pared arteriolar, que son los pericitos, ¿okay? Estos son elementos que pueden ver en la imagen, sobresalen de la superficie de los capilares retinianos y los rodean. Y tienen una función contráctil que facilita el bombeo de la sangre oxigenada a través de la red capilar retiniana. Y también tenemos los elementos del endotelio capilar, ¿okay? Ellos tienen un papel primario en la modulación de la función y la estructura vascular y de ciertos estímulos. Ellos liberan diversas sustancias vasoactivas que pueden producir una potente constricción o dilatación vascular. Entonces ya así entrando en la fisiopatología, en las fases como tal que tenemos, son principalmente tres. Una fase vasoconstrictiva, una fase de esclerosis y una fase exudativa. Vamos a hablar de las tres. Con respecto a la base vasoconstrictiva, o también conocida como fase aguda, usualmente comienza con el aumento de presión arterial que se empieza a transferir directamente sobre los vasos del globo ocular. ¿Okay? Estos inicialmente se van a contraer mediante el mecanismo de autorregulación y se empieza a producir un vasoespasmo y estrechamiento o adelgazamiento arteriolar difuso. ¿Okay? Y ahí es cuando nosotros lo evaluamos y vemos que hay una disminución de la relación arteriola-vénula, que usualmente es 2:3. Ya en la fase de esclerosis, o también conocida como fase crónica, esta presión elevada es persistente y empieza a superar el tono vascular compensatorio. ¿Okay? Produce cambios de engrosamiento, opacidad y visibilidad progresiva de la pared de los vasos. Y entonces empezamos a ver el estrechamiento arteriolar severo, cruces arteriovenosos y acentuación del brillo de los vasos. Vamos a estar hablando un poquito, nos vamos a detener en cada uno. Con respecto a la acentuación del brillo de los vasos, tenemos dos características principales que podemos ver y los vamos a comparar con los de la arteriola normal. Tenemos la arteriola en hilo de cobre y la arteriola en hilo de plata. La arteriola normal tiene una pared que es invisible y transluciente. En ella se va a observar la columna de sangre y el brillo, el reflejo de la luz, usualmente tiende a ocupar 1/3 o 1/4 del calibre del vaso. Hice este esquema más o menos para que lo pudiesen visualizar. Ya cuando hablamos de patología de la arteriola en hilo de cobre, se empieza a perder la translucencia de la pared y hay una acentuación del brillo. Se produce hialinización de la íntima y endotelio y proliferación e hipertrofia de la túnica media y ya el brillo empieza a ocupar la mitad del calibre del vaso. Con respecto a la arteriola en hilo de plata, ya es el grado de máxima visibilidad en donde toda la pared es opaca, visible y blanquecina. Entonces tiene un aspecto blanqueado, mate, de plata pulimentada, por eso el nombre hilo de plata, y el brillo tiende a abarcar el 100% del calibre del vaso y se ve aproximadamente como, bueno, una imagen para que más o menos se lo imaginen el esquema. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos las arteriolas en hilo de cobre, pueden ver que el brillo está muy aumentado y abarca más de la mitad o la mitad del calibre del vaso, y aquí tenemos la arteriola en hilo de plata que ya la reflectividad es del 100%. Con respecto a los cruces arteriovenosos, estos ocurren cuando una arteriola engrosada pasa por encima de una vénula y la comprime. Entonces empezamos a observar rectificación, tortuosidad, envainamiento vascular y cruces con ángulo recto y obtuso. Y entonces estos cruces arteriovenosos van a tener ciertos grados. El primer grado es cuando no hay patología, ¿ok? En donde el cruce de la arteriola transluciente transparenta la vénula subyacente y no trastorna su curso, ¿ok? Y es característicamente un cruce de ángulo agudo. Luego vamos al grado de ocultamiento, donde la pared ya va perdiendo su transparencia y la vena deja de verse visible. ¿Okay? Luego el grado de aguzamiento, en donde la vénula se deforma en uso a nivel del cruce arteriovenular. Luego el grado de desviación sin compresión, donde la vénula parece reducirse de calibre y desaparecer, pero los cabos distales y proximales se mantienen de un calibre similar. Y estos ya empiezan a tener un ángulo recto u obtuso. En este grado es que podemos ver el signo de Gunn, que ya vamos a nombrar en la próxima lámina. Y la desviación con compresión, que es cuando se observa desviación de la vénula, su desaparición e ingurgitación, que lleva a un aumento de calibre del cabo distal, porque hay obstáculo al flujo. En este grado es que podemos ver el signo de Salus y el signo de Bonney, que los vamos a hablar ahorita. Estos tres son los típicos signos de cruces arteriovenosos. Y
Entonces vamos a nombrar cada uno. El signo de Gunn, que es en la imagen que está en el centro, es un estrechamiento de la vena retiniana en ambos lados del cruce arteriolovenular. El signo de Salus ya es una desviación de la vena retiniana al cruzar la arteriola. Y el signo de Bonnet es inclinación de la vena retiniana distal al cruce arteriolovenular. Estas son las imágenes de la derecha. Y pasando a la última fase, la fase exudativa, esta va a indicar una hipertensión arterial antigua agravada o una hipertensión arterial reciente. Se observa usualmente en presiones arteriales muy elevadas y se produce por disrupción de la barrera hematorretiniana y con su posterior fuga de sangre y plasma. Ya en esta etapa se pierde el mecanismo autorregulador y se empiezan a ver ciertos signos. Vamos a estar hablando característicos de la fase exudativa. Tenemos las hemorragias, que son el principal signo clínico de la fase exudativa. Dependiendo de la capa de la retina en donde se produzcan, pueden ser de forma de llama, puntiformes o circulares profundas. Aquí tenemos una imagen en la que hay en llama y circulares profundos para que tuvieran un ejemplo. Tenemos los microaneurismas, estos se producen en áreas localizadas de debilidad de la pared capilar a favor de éstasis, anoxia y nutrición inadecuada. Los microaneurismas es más común encontrarlos en pacientes con retinopatía diabética, sin embargo también se consiguen en los pacientes con retinopatía hipertensiva y por eso los nombramos. Aquí tenemos un corte histológico de cómo se ve y me pareció difícil conseguir imágenes de fondo de ojo, pero esta salía en un libro y bueno, me pareció un buen ejemplo. Tenemos los exudados, estos se producen por concentración de lipoproteínas, como ya sabemos, y forman depósitos amarillentos de lípidos. Tenemos también la que puede estar la presencia de la estrella macular, que es cuando estos exudados se ubican en la capa de Henle y tienen una característica orientación radial hacia la fobia, y se ven como en esta imagen que les puse por aquí. Y las manchas blanco-algodonosas, que son lesiones blanquecinas mates, que están ubicadas usualmente en polo posterior y lo que representan son las áreas de isquemia localizada con pérdida de integridad de los axones. Se ven más o menos como en esta imagen. ¿Qué es importante con respecto a los signos de la fase exudativa? Es que estos se asocian a duplicación o cuadruplicación del riesgo de ACV. Y es lo que el doctor Musi siempre llama como un grito retiniano. ¿Okay? En estos casos, el cuerpo está pidiendo ayuda y si nosotros llegamos a ver algunos de estos signos clínicos, es importante derivar al paciente a su médico tratante para que sistémicamente reciba tratamiento. También me pareció importante remarcarles que las fases antes mencionadas no necesariamente tienen que ser secuenciales. Es decir, un paciente con una elevación aguda de tensión arterial primera vez puede llevar a una fase exudativa sin haber cambios vasculares de esclerosis. ¿Okay? Pasando a la hipertensión acelerada maligna, es la presencia de elevaciones severas de la presión arterial acompañadas de edema de disco óptico o papiledema. La patogénesis sigue siendo controversial dependiendo de la bibliografía, puede ser de causa isquémica, por hipertensión endocraniana o por encefalopatía hipertensiva. ¿Okay? Y realmente puede tener múltiples etiologías, ¿okay? En pacientes con patologías renales o enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido, endocrinológicas como el feocromocitoma y el síndrome de Cushing, algunos tumores y la eclampsia. También les traje este signo, que es la cuña de degeneración walleriana, que estaba en el libro del doctor Musi, me parece muy interesante, que es un signo remoto de aceleración a malignidad. Que en algún momento el paciente estuvo con una hipertensión maligna acelerada o con signos hacia ella, y esta aparece luego de la desaparición de la mancha algodonosa, en consecuencia a la destrucción de paquetes axonales en la capa de fibras nerviosas. ¿Y cómo se ve? Como se ve en la imagen marcada con blanco, una zona triangular o cuña oscura que tiene el vértice dirigido al disco óptico. Pasando a la clasificación, traje dos clasificaciones, una un poquito más reciente y esta que es la modificada de Shea, que divide la retinopatía hipertensiva en 4 grados. En el primer grado tenemos solo estrechamiento arteriolar generalizado. En el segundo grado comenzamos con estrechamiento arteriolar focal, aparecen los cruces arteriovenosos.
el brillo en hilo de cobre o hilo de plata. Ya en el tercer grado tenemos el grado 2, al que se le suman hemorragias retinianas, exudados y manchas blanco-algodón. Y ya el grado 4 es el grado 3 con edema de disco óptico, y esto nos habla de la malignidad, de la hipertensión maligna. Y esta es otra clasificación que conseguí en el libro Ryan, que la denominan como la clasificación simplificada en base a pronóstico. Me parece que es muy útil, sobre todo porque nos guía en qué hacer o cómo manejar al paciente. También divide la retinopatía hipertensiva en 4 grados, pero estos grados no es por número, sino ausente, leve, moderado y maligno. Cuando están ausentes los signos retinianos para retinopatía hipertensiva, no tenemos ninguna asociación sistémica, ¿okay? Cuando hablamos del grado leve, podemos tener la presencia de estrechamiento arteriolar generalizado o focal, la presencia de cruces arteriovenosos, o brillos en hilo de cobre o plata, o la combinación de cualquiera de estos signos, y tiene una modesta asociación con el riesgo de ACV clínico o subclínico, enfermedad coronaria y muerte. Cuando ya pasamos al grado moderado, podemos ver hemorragias puntiformes o en llama, microaneurismas, manchas blanco-algodonosas y exudados duros, o también la combinación de estos signos. Y ya este grado tiene una fuerte asociación con el riesgo de ACV, deterioro cognitivo y muertes por causas cardiovasculares. Y ya en el grado maligno es cuando tenemos los signos de una retinopatía moderada con edema de disco óptico en presencia de una tensión arterial severamente elevada, y esto tiene una fuerte asociación a muerte. Entonces, el tratamiento, como ya sabemos, en la retinopatía hipertensiva es sistémico, ¿ok? Y entonces, en base a estos grados, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o cómo nos movemos con el paciente para conseguir la resolución o por lo menos el control de la tensión arterial. Entonces, si vemos que hay una retinopatía hipertensiva leve, el tratamiento de nosotros para ellos va a ser decirle que tienen que tener el control de la tensión arterial con una monitorización regular. Si tenemos una retinopatía hipertensiva moderada, tenemos que hacer hincapié en que tiene que ser referido a un especialista para excluir factores asociados, como lo puede ser la diabetes, para detectar cualquier anomalía cardiovascular. Y en estos es imprescindible la atención de rutina, incluye el control y la monitorización de la tensión arterial. Y ya cuando hablamos de la retinopatía hipertensiva maligna, en estos pacientes el tratamiento es urgente y la derivación también, ya que tenemos la asociación más fuerte con la mortalidad, ¿okay? Además que hay que evaluar otros sistemas como el renal, el cardiovascular y el cerebral, que ya nombramos, para detectar signos de daño en órganos blancos. Pasando a hablar de la cardiopatía hipertensiva un poco, esto ocurre en episodios agudos de hipertensión arterial severa, usualmente producidas por preeclampsia, eclampsia, feocromocitoma o hipertensión renal. En esta elevación de la presión resulta en parches amarillos grisáceos a nivel del EPR, y estos con el tiempo se vuelven hiperpigmentados, rodeados por márgenes de hipopigmentación, que es lo que nosotros denominamos manchas de Elshing. ¿Okay? También podemos ver lesiones hiperpigmentadas de configuración lineal que van a seguir el curso meridional de las arterias coroideas. Y estas las denominamos rayas de Sigrist. En las angiografías podemos evidenciar hipoperfusión coroidea focal en las fases iniciales, que luego se convierten en múltiples áreas de fuga subretiniana en fase tardía. También puede venir acompañada la coreopatía hipertensiva con desprendimientos focales del epitelio pigmentario de la retina, y en casos ya más graves, desprendimientos de retina exudativos bilaterales extensos. Hablando un poco de la neuropatía óptica hipertensiva, que en verdad ya la nombramos cuando hablamos de la hipertensión maligna, es el edema de disco bilateral o el papiledema, que está comúnmente causado por hipertensión acelerada maligna. Esto representa el estadio de retinopatía hipertensiva maligna como tal, y como ya les dije, la patogenia se mantiene controversial. Lo más importante con esto es su correlación al riesgo cardiovascular y a la mortalidad. Entonces, ya hablando un poco del pronóstico con estos pacientes de retinopatía hipertensiva, que es que la retinopatía hipertensiva crónica rara vez va a causar una pérdida visual que sea significativa, ¿ok? Los cambios retinianos tienden a detenerse cuando se trata la hipertensión,
pero persiste el estrechamiento arteriolar y los cambios arteriolovenulares. Volviéndoselos a remarcar, la hipertensión maligna no tratada tiene una mortalidad del 50% 2 meses después del diagnóstico y del 90% al final del año si no tiene tratamiento. Y que cuando tenemos pérdida de visión en la retinopatía hipertensiva, usualmente esta se va a deber a atrofia óptica secundaria posterior al papiledema prolongado y cambios pigmentarios retinianos después de un desprendimiento de retina exudativa. Bueno, yo pensaba dejarlo hasta aquí, no sé qué les parece, porque son 20 láminas de macroaneurisma, pero puedo seguir. No, Isa, yo creo que está bien hasta ahorita porque así hacemos algunos comentarios sin apuro para que Adriana también se pueda ir temprano. Okay. ¿Estás de acuerdo, Pardín? Sí, sí, iba a preguntar y bueno, está bien. Ok, mira, oye, Isa, bueno, como decían en American Idol, un neat performance. Me encantó la paleta de colores que usaste, la presentación se ve súper moderna, súper limpia. Tu tono pausado a esta hora, pero concreto. Lo único que le quitaría es un poquito más de texto a algunas láminas, pero las imágenes están espectaculares, o sea, la calidad de la imagen es así como para ver en una pantalla 4K, ¿no? Sí, pesadita la presentación. Sí, se nota que le pusiste bastante cariño y felicito. Mira, algunos comentarios para que hable Pardín y Adriana. De las clasificaciones, bueno, pusiste varias allí que, bueno, yo no recordaba mucho de esas, pero cuando yo estaba pasando por esa época, usábamos la de Keith Wagner Baker. Pero más o menos todas tienen lo mismo, o sea, la ponen en 1, 2, 3, 4 grados, quizás un quinto grado que sería el estado normal. Lo importante que tengan en cuenta es que para hacerlo simplificado, el primer grado tenés cambios en las arteriolas que son difusos. En el segundo grado ya tienes cambios focales. Ya empiezas a ver hemorragias en el tercer grado. Y en el cuarto grado tienes las complicaciones como son la parte del nervio óptico y yo pondría allí la coroidopatía hipertensiva también en un cuarto grado. Okay. Las manchas de Eshin y lo que comentaste, el signo de Sigrist. Y te falta que, bueno, que no es, desde el punto de vista práctico en el tratamiento del paciente, pues no te va a cambiar la vida, pero tanto el signo de Salus como el signo de Gunn tienen grados. Sería chévere, son bonitos verlos, los dibujitos de eso. Ok, voy a buscarlo para la próxima clase. Y solo te faltó uno, que es el signo de Gist, que creo que no lo mencionaste, que a Pardo le gusta mucho, que no sé si sabes qué es. No, no lo leí en ninguna parte. Lo voy a buscar. ¿Alguien sabe qué es el signo de Gist o Gist, como se diga? Bueno, Pardito, te doy la palabra para que tú lo digas, vale. No, yo no. ¿Estás ahí o te dormiste? Sí, estoy aquí. Mejor lo vamos a dejar para la tarea, ¿no te parece? Ok, dale, pues. Ok, dale, vamos a dar un porcentaje en la parte apreciativa al que nos diga los grados del signo de Gunn y Salus y el signo de Gist. Que nos busquen por ahí en la consulta y nos lo digan, por favor. Dale, Pardi, tus comentarios. Mira, yo lo que iba a decir lo mismo que tú con la clase. La clase está súper buena, está completamente actualizada. Esto no es un refrito, esta es una clase difícil. Yo la di cuando era residente porque no hay nada nuevo, o en mi época no había nada más que agregar que la misma información. Yo creo que desde los códigos de Hammurabi y retinopatía, los códigos de Herbst. ¿Por qué? Porque es hipertensión, o sea, aquí no hay vitrectomía, aquí no hay nuevas máquinas, cortes de 20.000, entonces es difícil actualizarla y está perfectamente actualizada, me gustó. Mira, en honor al doctor Pierre Curie. Para que no se lo olvide. Sí, ¿qué iba a decir yo? Bueno, los signos que comentó Vane, yo creo que es la parte clínica más importante, sobre todo para los R1 que están empezando a buscar estos hallazgos en el fondo de ojo. Me cuestan mucho esas líneas o rayas de Sigritz, porque a veces pienso que se parecen a los cambios pigmentarios de la miopía magna.
No sé si les parece. Nunca he visto una coriopatía hipertensiva. A veces pensamos que hay cambios coroideos o pigmentarios y no lo asociamos a esto. Pero entonces, bueno, ver esta clase me hace recordarlo, de que muchas veces a lo mejor tenemos estas manchas pequeñas que siempre decimos, son cambios pigmentarios, acúmulo de pigmentos, y resulta que probablemente se deban a cambios hipertensivos crónicos en esos pacientes. Sí, Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. A veces pasan desapercibidos. desde el punto de vista conceptual, a mí también a veces me confunde un poco el tema de la retinopatía, de la hipertensión acelerada maligna, porque puede ser un proceso, que ya Isabela lo dijo, un proceso tanto agudo como crónico, un paciente que está presentando estas manifestaciones de papiledema, de hemorragia, perdón, de edema de papila o de hemorragia, eh, y puede ser que tenga la hipertensión por un proceso agudo como una eclampsia, pero también puede ser un paciente que venga con esas tensiones de hace 2 o 3 años. Entonces, no sé si Isabela me puede aclarar eso un poquito más o según lo que buscaste, Isa. Ujú. Bueno, la verdad, como tal, creo que tendría que leer un poco más. Pero lo que yo creo que es siempre No creo que puedas leer un poco más sobre esto, vamos. es una Yo creo que te exacerbación. lo leíste todo. O sea, la retinopatía hipertensiva maligna o la hipertensión acelerada maligna es por exacerbaciones. Siempre vienen acompañadas de presiones muy, muy elevadas. Entonces yo creo que aunque el paciente quizás tenga cambios de retinopatía hipertensiva, igual sigue siendo algo agudo que es característico pues del momento, porque tiene que venir a juro acompañado de presiones elevadas. Claro, está presentando unas manifestaciones agudas, pero probablemente porque, o sea, está ocurriendo un daño de órgano blanco que puede ser edema cerebral, por ejemplo, Ujú. de un paciente que viene con 2 años de hipertensión arterial no controlada, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Y el otro caso es el paciente que tiene una eclampsia, que es un buen ejemplo de un proceso de hipertensión aguda. Ujú. Que quizás no tiene ningún antecedente y en ese momento, o sea, simplemente le dio el... Bueno, yo vi una paciente, creo que con la doctora Jaimes, el año pasado, una niñita diabética que estaba en falla renal y estaba en diálisis y fue a consulta y, o sea, tenía la retina, voy a buscar la foto y se las mando. O sea, tenía de todo, o sea, yo creo que era una combinación de una retinopatía diabética maligna, pero más que todo lo que prevalecía eran los signos de hipertensiva, o sea, porque eran unos edemas, el edema macular en estrella, o sea, de verdad que pobrecita. Y no ha vuelto, así que probablemente No, haya mira, fallecido. Diana, yo creo que ella estaba muy mal, no había mucho que hacer ahí. Ella se Sí, llama Nicole Oz. Yo no creo que Nicole esté viva para este momento, porque no, de verdad que no, lo que porque no ha vimos allí regresado. era... No, yo creo que yo no les he escrito a los familiares porque temo que me vayan a decir algo que le haya pasado, pero Sí, estaba, totalmente. ahí no había nada que hacer. Los cambios que tenía eran de una retinopatía hipertensiva súper maligna. Y bueno. Vale, yo creo que también los pacientes con trastornos renales, los que están en diálisis, son los que muestran los cambios como más impresionantes. O sea, yo he tenido dos Sí, pacientes con retinopatías hipertensivas malignas, uno en diálisis que falleció como a los 2 meses, y después tuve uno que se perdió, que era heredado de la doctora Carla. No sé si, creo que Andrés vio ese caso conmigo una vez. Un señor que en un momento Carla lo estaba inyectando por edema macular, pero era el típico caso de retinopatía hipertensiva maligna, y el señor después hizo edema cerebral. ¿Tú te acuerdas, Andrés? No me acuerdo de ese caso, no me acuerdo mucho de ese caso, Adri. Tenía como 42 años, era muy joven. Y yo creo que esas imágenes son las típicas, o sea, el edema, el disco muy, muy característico, y la parte como de la mácula que tiene hasta como hemorragia, es así como muy, el edema es muy particular. O sea, tú, aunque sea el paciente diabético, sabes que la complicación es por la hipertensión y no por la diabetes. O sea, logras definir eso. El extravasado de los vasos, o sea, que casi que ves como lípidos en todos lados, o sea, era muy impresionante ese paciente. Y bueno, la verdad es que no es escaso, porque ahorita que lo pienso, yo he visto en estos 5 o 6 años, más o menos, 5 o 6 casos
El último lo vi el año pasado, un paciente joven de unos 40 y pico de años, no recuerdo cuál fue la causa de su hipertensión, eh, pero ya tenía cambios atróficos coroideos, exudados retinianos, y se veía que hubo una recuperación de un desprendimiento de retina exudativo y de un edema de papila, porque ya estaba en atrofia óptica con una visión de aproximadamente 20/200. Otro más joven, hace un par de años, que tenía incluso hemorragia víscera, de unos 18 años aproximadamente. No nada más eso, sino que cuando tienes una hipertensión maligna es la bilateralidad también, ¿no? O sea, los cambios tienden a ser un poco más simétricos que asimétricos. Sí. Yo tuve uno el año pasado, no sé si te acuerdas, Andrés, que yo te lo presenté, un señor de 70 años con hipertensión no controlada, me llevó a la consulta con un cuadro claro de retinopatía hipertensiva acelerada maligna,